Muy bien, vamos a seguir en este caso con el cambio de precio y con la liquidez en desequilibrio. Seguimos con estos vídeos un poco tostones, pero que yo entiendo que son necesarios, entre otras cosas, para comprender después bien la lectura en la profundidad de mercado. Hasta este momento hemos simplificado el mercado en sus componentes mínimos requeridos. Esto nos ha sido útil para ayudarnos a comprender el núcleo de la mecánica del cambio de precios, pero evidentemente pues tiene sus limitaciones. La principal limitación es que no se adapta muy bien a más de un puñado de participantes. ¿Mm? Si el objetivo es aprovechar en el tiempo las ineficiencias en los mercados del mundo real, pues vamos a necesitar algo un poquito más potente que el mero hecho de poner tres individuos, una serie de cantidad de órdenes y ver si el precio se mueve o no, hasta dónde se iría el precio. Ni que decir tiene que si el cambio de precios es el resultado de las órdenes de las órdenes de los participantes, pues, que consumen toda la liquidez disponible en una gama de precios, sería de suma importancia en cualquier predicción saber cuándo se van a producir ese cambio de precios. Claro, pero por desgracia ese conocimiento de cómo se va a distribuir la liquidez es imposible, porque hay muy poca información real de las órdenes que están disponibles para su análisis. No solamente para nosotros, sino para el resto. De hecho, habréis oído alguna vez deciros que solamente lo máximo a lo que podemos aspirar es a tener un level 3. Pero para tener un level 3, primero tendríamos que ser creadores de mercado. Son los únicos que tienen acceso a esa información. Por tanto, lo más que podemos tener es un level 2 y avanzado. Ni siquiera ah, con la capacidad que nos ofrece Fill Volume estaríamos en disposición ni siquiera de acercarnos a un level 3. Bueno, bajo mi punto de vista, este es quizá hasta donde podemos aspirar, pues uno de los mejores formas de transmitiros la idea con el tema de la profundidad de mercado. Como veis, tenemos aquí un gráfico en el que los distintos colores marcan los distintos participantes. Vamos a ver cómo funciona esta idea. Hay mucho, insisto, que ver en el gráfico, así que vamos a dividir este gráfico que representa a este modelo de distribución en distintas partes y desarrollar lo que cada uno se supone que representa. Vuelvo a repetir que es muy esquemático, pero la idea es transmitiros el concepto. Luego, a partir de ahí, poder entender a la hora de leer la profundidad cuando hay añadidos, cuando hay retiradas de órdenes, de una manera mucho más, entre comillas, racional. La primera cosa que deberíamos de notar es que hay números en los ejes X, E, Y de esta gráfica. El eje Y, lado izquierdo, es el número de contratos. El eje X abajo, ¿no?, son los diferentes niveles de precio. Directamente en el centro de la gráfica está lo que hemos venido hablando en el vídeo anterior, que denominábamos precio actual del subyacente, mejor bid y mejor as. Cada columna representa los intereses totales que existen en un nivel determinado de precio. Sería lo que denominaríamos las colas, los distintos niveles de precios con sus distintas cantidades. Repito que lo que estamos viendo aquí es una imagen, un flash de un segundo. Luego, evidentemente, pues, se va moviendo con los añadidos, con las retiradas, y la forma que tiene pues, es bastante distinta, insisto. Cada columna se compone de una combinación de 4 tipos de datos. Estos 4 tipos de datos consisten en órdenes
de los market makers, órdenes limitadas pendientes, órdenes por parte de los analistas técnicos, ¿eh? también limitadas, y órdenes latentes. Es posible que con algunos términos no estéis familiarizados, por lo que vamos a intentar dar un par de minutos para examinar lo que son y por qué existen, qué representan, qué significan. Bien, comenzamos desde el equilibrio, del valor de la línea central. Observar que hay dos grandes columnas de color rojo. Estas órdenes representan el bid y el ask, la oferta y la demanda de los participantes llamados market makers, en este particular subyacente. De hecho, cada vez que hay un movimiento de precios, los primeros que llegan, ya lo he apuntado, porque tienen los algoritmos más rápidos, son ellos, son los que dan contrapartida. De hecho, cobran por, por dar esa contrapartida. Son profesionales, son lo que diríamos brokers, ¿vale? También son dealers, en fin, tienen distintos nombres, nosotros los vamos a englobar porque determinarlos en función de los lotes, de las órdenes que se dan, pues es complejo. Nosotros estamos acostumbrados a hablar en cuanto a órdenes de una en una, porque no tenemos capacidad para mucho más, a lo sumo 3, 4, 5. Hay que hacer una distinción, o cuando hablamos en profundidad de una orden, normalmente se refiere a un empaquetado de distintas órdenes. Es decir, normalmente son conjuntos, es decir, los distintos intercambiadores suelen recibir, dependiendo cuál, tienen unas reglas, tienen unas normas, y a lo mejor una orden a mercado suelen ser 30 órdenes de distintos brokers o de un mismo broker. Esto ya lo hablaremos, no obstante os dejaré documentación escrita para que la tengáis también en cuenta. Que nos quede claro siempre que los market makers son los que van a estar siempre muy cerquita del mejor bid y del mejor ask. Evidentemente, de vez en cuando van a tener un desequilibrio en su inventario y, bueno, el precio hará movimientos violentos, con grandes desplazamientos. Pero por regla general, ¿vale? Siempre veréis, y por eso esta es una de las razones por las que normalmente, vamos a ver si soy capaz de bajar esto, normalmente en el mejor bid y en el mejor ask suelen estar siempre, al margen de que haya otros intervinientes, alta frecuencia, front running, largoplacistas, coberturistas, pero la gran mayoría son estos creadores de mercado. ¿eh? Todo esto que habéis visto aquí, creadores de mercado, probablemente dando órdenes a largoplacistas que están intentando colocarse porque consideran que el precio, su valor, está por debajo, y a otros participantes que creen que su valor está por la parte de arriba. Parece que ha roto por la parte superior. Bueno, vamos a ver. Otra cosa es que nosotros, en función de nuestras zonas, entremos o no, comprendamos o no que pues con velas, por ejemplo, con barras, tradear estas situaciones en las que tenemos pues muy cerquita, en función de a la hora que hayamos empezado a analizar el mercado, decía que tengamos muy cerquita soportes o resistencias, o soportes y resistencias entre sí, bueno, pues nos indicará o no si debemos de tradear. Si hoy, teniendo este tipo de gráficos a la hora de hacer el análisis, además encontramos, fijaros, grandes lotes en la parte superior y grandes lotes en la parte inferior, pues está claro que tradear hoy pues no es quizá lo más conveniente, ni por rango operativo, ¿correcto? Porque estaríamos, entre otras cosas, tradeando en las bocas, en la boca del lobo feroz, en este caso de los market makers. Y la probabilidad de ser estopados es, o ha sido hasta ahora, y es
muy alta. Solamente tenéis que ver, estamos hablando de lo que ha acaecido a lo largo, estamos hablando de las 12:51, estamos hablando desde las 8 de la mañana. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que hay que tener en consideración a la hora de tradear. Pues hay un movimiento. Bueno, bien, si no lo has cogido, porque además no estás en la apertura europea y que no ha sido sencillo tampoco coger ese movimiento, pues no pasa nada, ¿correcto? Podemos hacerlo con este tipo de gráficos. Y aquí tenéis un gráfico de 30 minutos en el que, bueno, ya entraremos cuando hablemos de la huella propiamente dicha, pues qué gráficos utilizar y por qué, y de qué manera podemos sacarle partido o no, etcétera, etcétera. Fijaros el solapamiento, gráfico de media hora, pues si utilizáramos conceptos de market profile para entender dónde estamos, etc, 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 etc. Bueno, pues ahí tenéis una idea. Bueno, tenemos órdenes limitadas pendientes. Como veis, no hablo ahora de quién las está colocando, quién las deja de colocar, distintas estrategias, quién está colocando todos esos lotes que acabamos de ver. Lo que sí sé es que hay órdenes limitadas pendientes. Y esto es lo que nos debe de interesar. Es decir, cuando nosotros leemos, vamos a procurar, evidentemente, me es imposible no hacer juicios de valor, pero si esos juicios de valor a la hora de analizar el mercado los minimizo al máximo, de tal manera que solamente me quede una especie de juicios de valor para poder explicar miel sobre hojuelas. ¿Vamos viendo la idea? Por tanto, vamos a intentar ser lo más objetivos posibles. Eso es casi imposible, ¿vale? Darme un segundo que se me han ido, no pasa nada, ahora volverán. Lo que me interesa es la liquidez, en este caso por grandes lotes, en este caso por interés. Ya entraremos en las distintas columnas. Ya sé que desde un principio estoy haciendo referencia a ellas y está claro que al no conocer o a muchos de vosotros al iniciaros, me hagáis ya pregunta como esa que me habéis hecho respecto a si estas órdenes tienen que ser consumidas, qué significan. Ya os explicaré qué significa cada columna. No obstante, para no dejaros pues hasta que llegue ese día, deciros que esto es órdenes consumidas. Estas dos columnas, una significa el as, este rojo, y la otra es el bit. Columnas del bit y columnas del as. No me interrumpáis ahora, no me hagáis ahora la pregunta, por favor, porque si no nos vamos a extender demasiado. Pero son órdenes consumidas. Lo que pasa que vienen es un consumo, este es el fill volume, es un tema en el que se hacen una vez que se abre el spread. Ya lo explicaré porque en el IES, que el spread es muy pequeño, es muy complejo de explicar, pero que entendáis que los spread, para poder pasar de un lado a otro, hay un momento, aunque sean milisegundos, en que el spread está abierto, es el paso de un lado a otro, de un nivel a otro. Bueno, pues cuando eso se da, un segundo, aquí voy a quitar los controles aquí para poder hacer esto, ¿vale? Es que esta herramienta no la tiene cualquier, de hecho, esto es uno de los elementos que destacan de esta herramienta sobre el resto de herramientas. Hay muchas herramientas que te pueden presentar profundidades, incluso iceberg, pero que yo conozca, ninguna nos ofrecía esta agresividad, y por eso se dice que son órdenes muy agresivas, porque son órdenes que se ponen en la cola a última instancia por velocidad, ¿sí?, de tecnología que tienen. Cuando se abre el spread entran y casan, en este caso 12 contratos se van sumando evidentemente mientras el precio esté en ese nivel o vuelva a ese nivel. Por eso me veréis cuando voy a tomar la determinación de entrar, cuando estoy en un nivel, no siempre lo hago. Imaginar, vamos a poner un ejemplo de que quiero entrar ahora. No es el caso, pero suponiendo, vamos a ver si soy capaz de abrir esto aquí un poquito que se vea. Atrás, atrás. Bien, suponiendo que yo quisiera, decía que no es el caso, pero suponiendo que yo quisiera entrar ahora largo, pues esto es una resistencia, miraría. Entonces, ahora mismo con un 20 contra 15 no son cifras, por eso digo que ya entraré en explicar esta herramienta dentro de la herramienta,
¿Mm? Y diría, pues no, porque hay más, están intentando parar el precio. ¿Veis? 20 contra 15 se están eh, casando más contratos en el lado del bid, por tanto, no es el momento de ir largo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el precio se está subastando al alza. No lo voy a explicar ahora porque eso necesita una base, necesita entender lo que estamos viendo ahora. Necesita precisamente esto, ¿vale? Esta es la idea de estos vídeos. Ya sé que son muy pesados, pero estos vídeos son los que al final nos van a facilitar el estudio de precisamente fill volume, el interés, los distintos deltas que aparecen en la herramienta, la propia huella en sí. Por tanto, las órdenes limitadas pendientes, si alguna vez has mirado en una pantalla, como acabamos de ver, la profundidad de mercado, se sabe que la mayoría de las órdenes limitadas se agrupan cerca del precio actual. A medida que uno se aleja de los precios actuales, la cantidad de esas órdenes limit decrecen progresivamente. No siempre es así, y de hecho, una de las técnicas que vamos a utilizar, me lo vais a hacer de vez en cuando, es precisamente esto. ¿Veis? Cuando el precio se acerca a niveles, a veces hay un look, como en este caso, se está acercando a un look, bien, o en la parte de abajo vemos que nos están sujetando el precio. Bueno, hoy es complejo, insisto. Bien, a lo que voy. Simplemente con hacer esto ya estoy viendo las distintas distribuciones. Aquí están bastante parejas, la parte superior, parte inferior, luego hay matices. Veis que aquí tenemos 3, 4 niveles, por eso ahí me va a costar entrar mucho largo, porque esta gran cantidad de liquidez va a exigir un tiempo de consumo. Por tanto, no es el Times, no es mi momentum para buscar una iniciativa. Fijaros los dos conceptos que acabo de decir. Si tengo liquidez en el mercado, correcto, voy a necesitar un tiempo para consumir. Luego no tengo momentum, porque el momentum que yo busco es de desplazamiento. Pero si voy a estarme un tiempo durante 3 niveles, ese desplazamiento rápido no lo voy a tener. Vemos la idea, bien, pero no quiero que entremos ahora en ello. El concepto es, fijaros en la parte que tengo ahora donde están mis trazas, a esta altura, veis que hay bastante menos liquidez colocada. No quiere decir que no la haya habido a lo largo del día. Ahí está el otro marcador, esas líneas amarillas, que ya explicaré, repito, en su momento, que nos dan también mucha información. ¿Correcto? Y ahí estáis viendo que cuando han entrado, cuando ha estado el precio ahí arriba, ahora estoy en la parte superior, veis que hay muy poquita o ha habido muy poquita liquidez. Vamos a ver si cuando el precio se va, estas líneas azules, que es el mejor, son los 10 niveles arriba, 10 niveles abajo que suelen ofrecer los distintos brokers, incluso 25 niveles, 30, depende qué broker, y si es en criptomonedas, pues ya la gama de lo que nos ofrecen, incluso algunos nos ofrecen la profundidad completa. Digo entonces que, bueno, vamos a ver si se siguen rellenando. Y ahí tenéis esa pequeña lectura sin más números y sin más cifras, simplemente el look, como nos ha llamado, y ahora lo que hay que determinar, pero claro, para eso, ¿eh? Estas órdenes, ese interés 340 cuando hay una media de 100 más, en este caso, fijaros que más abajo hay intereses por tradear con cifras de 3, 117, 147, como se añaden, se retiran, en este caso el interés y los lotes, bueno, como no hay distancia, pues, manos en los bolsillos, pero nos viene muy bien para leer, nos viene muy bien para aprender, nos viene para ejercitar nuestra paciencia, pero ejercitamos la paciencia con sentido común, racionalizando, que es mucho más fácil de mostrar paciencia, porque tengo información y al tener información, ya ahora si tenemos una regla de que primeramente es un tapón y deberíamos de tradear por detrás, ya estaría, si estamos tradeando estamos incumpliendo nuestra regla, por lo menos si estamos tradeando largos. Sabemos que si tenemos 3, 4 niveles grandes con grandes lotes, podríamos ponernos en sentido contrario. Pero ya tenemos que entender que es contratendencia, esto ya lo explicaremos en su momento, ¿vale? Y por tanto, como tengo que poner el 80% de mis entradas a favor de tendencia, estoy tradeando con un 20%, con lo cual esas son mis probabilidades. ¿De acuerdo? Pero esto ya es racionalizar, esto ya es tener un sistema, esto es empezar a aplicar un sistema, sabiendo que ir contra una tendencia, en este caso contra esta, ¿vale? O habría que haber hecho un análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Bien,
Creo que queda, no sé si te a la persona, no hace falta que me contestes ahora, me lo puedes dejar después en los comentarios, si ya te he contestado a esta